Bienvenidos a esta última sesión de este primer día del homenaje a Julián Gómez del Castillo y a Guillermo Rovirosa, apóstoles de los pobres, testigos de la esperanza para el siglo XXI. El Papa Francisco nos ha convocado a un jubileo centrado en la esperanza. La esperanza es la confianza en el amor de Dios, que nos perdona, que nos libera, que nos salva. Nos encontramos, pues, en un año santo, en un tiempo de gracia, un tiempo de renovar especialmente nuestro bautismo, como nos decía hoy don José Ángel, de renovar nuestra conversión. El Papa Francisco convocó este año jubilar publicando una bula bajo el título «La esperanza no defrauda». En ella insiste en esa idea fundante de que existimos porque somos amados. Soy amado, luego existo. Y existiré por siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás, dice el Papa en esa bula. En otro momento del documento también afirma: es en virtud de la esperanza que tenemos la certeza de que la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros no se dirigen a un punto ciego o a un abismo oscuro, sino que se orientan al encuentro con el Señor de la gloria. Por contra, la falta de esperanza tiene consecuencias gravísimas para la humanidad. Por eso el Papa dice también, citando al Concilio Vaticano II, cuando faltan ese fundamento divino y esa esperanza en la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas. Y es lo que hoy con frecuencia sucede. Y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Es por ello que el Papa nos invita a todos, especialmente en este tiempo, a sembrar esperanza en la humanidad, como hicieron los testigos a los que esta jornada queremos homenajear, apostando por la vida, atendiendo a los más débiles, combatiendo las causas del mal y de la injusticia, de las guerras, de toda violencia, liberando a los cautivos, consagrando nuestras vidas a acabar con la miseria y el hambre, con las migraciones forzosas, condonando deudas, viviendo la solidaridad como compartir hasta lo que necesitamos para vivir. Todo desde esa gran familia de familias que es la Iglesia. Cuando Julián explicaba qué es la esperanza, lo definía con aquella sentencia que muchos de nosotros tenemos grabado a fuego en el corazón, ¿no? La esperanza es la virtud del que lucha. Y solo de un corazón enamorado de Cristo, de los pobres y de su Iglesia, como lo fueron el de Julián y el de Rovirosa, es hoy posible la lucha y, por tanto, la esperanza. Para Rovirosa, además, ese amor a los pobres lo definía muy bien este pensamiento suyo que nace de su radical conversión a Cristo y a nada ni nadie más. Decía Rovirosa, solo hay verdadero servicio al pobre si hay identificación con él, con su mentalidad, con su estilo de vida y, sobre todo, con su dolor. Julián y Rovirosa, ambos, nos anticiparon que solo les encontraríamos allí donde los empobrecidos protagonizaran su vida personal y colectiva. Ojalá que este homenaje que celebramos nos acreciente en ese ardor misionero esperanzado que tanto alienta el Papa a todos los bautizados y al que tenemos especialmente hoy presente en la fiesta de la Cátedra de San Pedro y también por su estado de salud, por el que todos rezamos en estos días. Pues para dialogar y profundizar sobre el camino de esperanza que nos ha propuesto precisamente el Papa en este año jubilar, nos alegra poder contar con don Ramón Valdivia, obispo auxiliar de esta diócesis de Sevilla, al cual le agradecemos de corazón la presencia en este homenaje, ¿no? Don Ramón es doctor en Derecho, en Filosofía. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Sevilla, donde ha desempeñado diferentes servicios, ¿vale? Podríamos estar mucho tiempo, pero don Ramón igual casi ni prefiere que los nombremos. Le agradecemos enormemente de corazón su presencia, su disponibilidad
y bueno, tiene la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo agradezco la invitación del Movimiento Cultural Cristiano para poder estar un tiempo ahora con vosotros. Y se ha hablado de la esperanza. Yo espero dos cosas. La primera es que no se apaguen las luces porque si no os vais a dormir todos. Después de la paliza que os han dado esta tarde viniendo a la catedral y todo eso, pues será. Y la segunda, que esto, después de la comunicación que yo pueda hacer, pues planteemos un diálogo pues fraterno y que podáis preguntar lo que os dé la gana, ¿vale? Bueno, queridos militantes, queridos jóvenes, que hay una presencia de jóvenes muy bonita, muchas gracias también por vuestra disponibilidad a estar en medio de nosotros. En medio de este año jubilar que ha concedido el Santo Padre Francisco a través de la bula Spes non confundit, nos hallamos inmersos en una corriente de gracia que procede del cielo y que se nos comunica a través de la maternidad espiritual de la Iglesia. Esta frase simplemente, ¿no?, aparecen dos elementos que manifiestan la singularidad del pensamiento católico en medio de nuestro mundo. El primero es la influencia de la gracia, que aparece como una irrupción de novedad en medio de las previsibles circunstancias que estipula el método científico que parece ordenar nuestra vida. Y el segundo es la consideración de la maternidad de una institución, la Iglesia, denostada, considerada estéril en medio de un ámbito mediático y cultural, no solo para que pueda orientar los criterios sociales, sino también la vida íntima de los ciudadanos. Nuestra gramática, la forma con la que nos comunicamos, que procede de la post-ilustración, ha asumido someter la gracia, esa corriente, en los moldes de nuestra racionalidad y en la articulación de una presencia religiosa que pueda ser fermento en la sociedad, en un ámbito formativo exclusivo de una conciencia intimista. Quieren cerrar la fuerza de la gracia en los moldes que los hombres creen que debe ser lo religioso. Sin embargo, la Iglesia reclama a través de la voz del Papa Francisco ser portadora de una realidad que excede la capacidad de generar vida en nuestra estéril sociedad. Junto a la pretensión mundana de ordenar la realidad, que busca moldear el ser del hombre hasta convertirlo en una máquina humanizada, sin error, sin debilidad, la Iglesia confía su acción a partir de un encuentro con Jesucristo, que es previo a nuestra capacidad moldeadora del ser, el cual reconoce la fragilidad del hombre, reconstruyéndolo a partir de su unión con él. Mientras que la llamada opción pelagiana confía en la fuerza del hombre hasta promover la coherencia del mundo, la Iglesia proclama a los cuatro vientos la presencia del Redentor que ofrece la misericordia como el verdadero remedio a esa fragilidad de la que huye la antropología posterior a la modernidad. Por otra parte, desde la perspectiva social, la construcción de la globalización, paradójicamente, ha encerrado al hombre en los límites estrechos de sus posibilidades, cercenando así la esperanza solamente a objetivos realistas que puedan conseguir con su método científico. Para ocultar la dramática falla antropológica que afecta también a la construcción de la sociedad, la pretensión tecnocrática que nace de la posmodernidad revierte su impotencia para restaurar la humanidad en la publicidad constante de los logros científicos, que parecen capaces de superar la brecha de la muerte y el dominio sobre la vida hasta llegar a dominar las estrellas. Sin embargo, sigue impotente el hombre ante la posibilidad de construir un nosotros que exprese la justicia,
podemos llegar a tocar las estrellas, pero somos incapaces de vivir la justicia. En efecto, podremos llegar a descifrar el bosón de Higgs y construir mediante leyes humanas mundos tan perfectos que no necesitemos la fuerza del llanto de un niño que restaure nuestra incómoda verdad, que se trasluce con la permanente noticia de la violencia cotidiana, las hambrunas y la injusticia. Para ello, se presenta como una bendición este año jubilar, como una oportunidad para que la gracia redentora de Cristo actúe en los cristianos y por ellos en medio del mundo. Esta ocasión no se presenta solo como un instante inesperado en una temporalidad ocasional e inmediata, como si fuera exclusivamente una chispa, como una gota de saliva en una plancha ardiendo, sino como el momento de advertir la solidez de una permanencia constante en la que transforma la árida realidad en el vergel de una sociedad. Es muy significativo que la institución jubilar sea fruto de la memoria, más que la innovación adámica y pretenciosa del pontífice. Se hace el jubileo porque se celebra en el presente la intervención prodigiosa de la misericordia divina que ya dio fruto en el pasado. Para nada es el resultado pretencioso de un acto voluntarista utópico con el que se quiera cambiar la realidad, sino con la espera de que vuelva a suceder lo que ya aconteció, lo que ya pasó. El pueblo judío recurría a la institución jubilar para recordar a la comunidad ya establecida en la tierra de promisión que los bienes de los que disfrutaba en aquel tiempo, un día anterior no los tuvieron, y que fue por medio de una intervención divina cómo conquistaron no solo la tierra, sino también su libertad. De esta manera, los recursos que se habían adquirido en aquel pueblo judío eran los frutos de una herencia común que hacía a todo el pueblo coheredero y por tanto responsables unos de otros. De esta forma advertían a todos de que la solidaridad no era una meta, sino la condición para subsistir en el don de la libertad que los había constituido. Lo que celebramos en nuestro año jubilar es otra intervención prodigiosa de Dios, que mediante el parto glorioso de una virgen nace como un niño, para recordarnos que la verdadera estatura de la naturaleza del hombre no está en su fortaleza o en su poder, sino en la dependencia ontológica de su ser. Jesucristo, al entregarnos su misericordia, nos regala algo más que el poder de su resurrección. Nos ofrece la filiación y por tanto la comunión con Dios, de manera que de ser enemigos de Dios por nuestro pecado, nos llama amigos. El Señor nos llama amigos de Dios. Quisiera compartir con vosotros 4 rasgos de lo que me parece importante que nosotros como una comunidad podamos asumir en nuestro año jubilar. ¿Qué nueva posibilidad tenemos para nuestro horizonte? Primer rasgo, vivir la apasionante realidad. Hemos visto cómo el jubileo conlleva una medida temporal, 25 años ahora. El jubileo ordinario se celebra eso cada 25 años, aunque no siempre fue así. Unos años fueron 100, después 50 y ahora se ve oportuno que se celebre cada 25 años. También hay jubileos extraordinarios, como el que desde ya nos está marcando el Papa para celebrar el bimilenario de la redención en el 2033. Sea como fuera, esa medida está llamando a la puerta de nuestra realidad por la que merece la pena esperar. El júbilo tiene dentro del tiempo la condición de la alegría, una alegría que se sostiene y perdura,
una alegría que no es efímera como las cosas que el mundo ofrece, porque están programadas por la obsolescencia o la caducidad de la materia. El jubileo, en cambio, no propone una alegría que se sostenga por el esfuerzo titánico para hacer que la realidad cambie según mis criterios, sino porque el Señor ha decidido quedarse en el tiempo y participar también de nuestra materia, ofreciéndole a la materia la cualidad de la eternidad. El jubileo así tiene un marcado carácter eucarístico. No ha existido nada tan transformador en la historia del hombre, tan marcadamente alegre como el poder de Jesús para hacer que el pan y el vino se conviertan para siempre y en toda ocasión en su cuerpo y en su sangre, de la que el hombre participa entrando en la historia de Dios. El jubileo no nos aleja de la realidad, sino que al proponernos dejarnos transformar por el poder de Dios, reclama la entera libertad del hombre para cambiar sustancialmente la vida, de manera que el pecado que nos consumía la vida por el miedo se pueda convertir en una vida apasionada en cada detalle. Pues como dice Jesús, nadie me quita la vida, la ofrezco libremente. En el fondo, ese es el gran deseo de todo hombre, la huella de la divinidad que lleva inscrita cada ser humano, que todo lo que se vive, las circunstancias positivas y negativas, hasta las más tediosas fases de nuestro desarrollo, puedan estar marcados por la consistencia de lo eterno. El júbilo, de manera como lo propone el mundo contemporáneo, es reducible a un instante fugaz, inmediato, que se disuelve en una amargura al final, que se condensa en la melancolía con la que vivimos el pasado. En cambio, la mirada cristiana de la alegría se debe a la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte y que el pecado. Es decir, aquello que arruina la vida no tiene por qué definirla, sino que puede ser también un instrumento para que se manifieste esa victoria de Dios. El júbilo que propone la Iglesia desde el primer domingo de resurrección de la historia se debe al misterio de la redención que atraviesa esa misma amargura, pero que lejos de esclerotizarse en la nostalgia, nos hace vivir el presente con la garantía de la esperanza. De esta manera, no hay ningún escenario humano en el que no pueda nacer la poderosa fuerza del amor de Cristo. La mirada de Jesús desde la cruz absorbe todo el mal del mundo, en especial la del odio y su consecuencia, el resentimiento, que supone un cierto gusto hacia el mal ejercido o sufrido. El odio prolonga en el tiempo la acción de la violencia, que encapsula en el corazón el desprecio a lo humano, la fragilidad del error o la pertinaz voluntad para orillar la brizna de bondad que pueda albergarse todavía en el recodo escondido, en lo más profundo del hombre. Así Jesucristo asume toda esa condensación del pecado, devolviéndonos su ternura, una ternura incomprensible, escandalosamente rechazada por aquellos que piensan que sus manos jamás tocarán el mal, tal y como pensaban los fariseos. En cambio, para aquellos que han vivido la oscuridad del rencor, la mirada de Jesús hacia ellos los hacía exultar de gozo, de manera que no hay nada como escuchar: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en mi reino. Y definitivamente el consuelo no es entrar en un reino cuando se trata la vida de un simple condenado, sino hacerlo por Él, con Él, en Él. Así, la vida del desgraciado adquiere la relevancia del Hijo del Rey con mayúscula. ¿No es acaso rica entonces la vida de todo hombre?
Mientras que la filosofía y la política tratan de buscar la densidad de la dignidad del hombre, reduciéndola a proyectos abstractos y contradictorios, centrándose en un minimalista consenso en el que, por ejemplo, se defiende tanto los derechos de los niños como la defensa del aborto. El valor inapreciable de la vida humana alcanza la comprensión cuando se acepta que el precio de cada vida, de toda vida humana, es la misma sangre de Cristo. ¡Qué inalcanzable valor! Ese es el júbilo que nos posibilita vivir como verdaderos señores en medio de un tiempo que se nos concede. El amor y no las condiciones materiales que propone el estado del bienestar es lo que permite vivirnos como verdaderos príncipes, como hijos del Rey. Segundo, peregrinar siendo pobre con los pobres. Otra de las condiciones que nos marca la pedagogía del jubileo eclesial, como tantas otras experiencias religiosas, es la participación en una peregrinación. Me interesa subrayar algunos datos antropológicos de este gesto porque tiene un fondo acerca de la verdad del hombre que hace que esta propuesta no sea identificada como un elemento puntual en la vida, como algo histórico, propio del devenir de la voluntad o del capricho, sino que es constitutivo, esencial de la naturaleza humana. Peregrinamos, ustedes han peregrinado a la catedral y han podido ganar el jubileo. Peregrinamos porque somos homo viator, no porque se dan las circunstancias para hacerlo. El mercado ha captado muy bien esta exigencia humana y la ofrece secularizando su oferta, transformando al peregrino en turista, de manera que se pueda consumir antes que contemplar o transformar interiormente. El turista que viaja cómodamente engulle aquello que ve, o bien lo deposita en un objeto, en un dispositivo, en una foto, a modo de souvenir. Souvenir es una palabra francesa que procedería del subvenire, es decir, de aquello que puede hacer el recorrido conmigo. Mientras que el peregrino deja la realidad tal y como la observa, porque no puede llevarse nada con él, porque el peregrino debe cumplir su recorrido a pie, no puede almacenar, a riesgo de paralizar su camino. El peregrino se deja conmover con lo que se le ofrece gratuitamente, ya que no puede pagarlo. Acepta el don y esto le transforma. El turista elige dentro del menú y al final transforma a quien se lo ofrece porque paga. Exige que se amolde a sus expectativas. Entiendo que este argumento parece que reduzco la realidad de un modo dualista, pero el jubileo es que tiene su propia forma con la que debe realizarse, su propio código si se quiere alcanzar la meta a la que lleva su camino. Mientras que al turista se le debe todo porque paga, al peregrino solo le cabe la posibilidad de ser agradecido por aquello que le entregan. Esta vulnerabilidad en la peregrinación recuerda al modo con el que Dios conquista el corazón humano, tal y como diría Oseas. Hay una peregrinación prototípica, que es la que depura la conciencia de todo aquello que nos aleja de lo esencial. La conquista de Dios no se hace mediante sortilegios que vulneren la inteligencia, ni tampoco por fastuosos regalos que apaguen la voluntad a un precio deslumbrante. La voluntad e inteligencia del pueblo se rindió ante la compañía de Dios en el desierto, antes incluso de la entrada en la tierra prometida, a pesar de las pruebas de Masá y Meribá, donde al final el pueblo se rindió al amor de Dios.
esta peregrinación, la del pueblo judío, sirve de parangón para interpretar nuestro camino en la vida y descubrir qué es lo importante, lo esencial y crucial para que la vida sea vida. Eso parece que solo es posible cuando, al perder lo poco que tenemos, levantamos la frente y descubrimos que Dios nos acompaña y se convierte así en nuestro mejor tesoro. Allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces me pregunto, ¿cuál es el tesoro de los pobres? Hubo un tiempo en que aquel bien más preciado, por el que hasta ellos reclamaban su valor, el valor de los pobres, eran los hijos. Por eso a los más pobres se les llamaba proletarios, porque su riqueza eran los hijos. Hoy, en cambio, esa palabra ha desaparecido, porque a los hijos ya no se les considera una riqueza, sino más bien una carga insufrible. Hace poco he escuchado que yo voy cargando con mis hijos, como si fuera un peso, ciertamente. Es cierto que hay muchos niveles de pobreza, pero los que viven la indigencia sin rendir pleitesía al Dios del dinero, aprecian la misma vida como un regalo. Y entonces aquello que ha venido del cielo, la vida, es lo más profundamente alegre que puede vivirse. No hay nada como contemplar cómo, a pesar de las circunstancias, los pobres viven con una alegría en el mundo, ahito, que no cabe, que no logra experimentar. El jubileo, expresión de una alegría que nace de reconocer dónde está el origen de la felicidad, propone que nuestra peregrinación lleve el sello de la verdadera pobreza, la pobreza de un Jesús itinerante que pide a sus discípulos que no lleven túnica de repuesto, sino un bastón y unas alpargatas. Todo lo demás se nos dará por añadidura. Al volver de aquella misión, los discípulos contaron maravillas. La propuesta jubilar, entonces, además de peregrinar en la vulnerabilidad, implica tener un gesto para reconocerse pobres y poder experimentar esa alegría caminando como uno más entre los pobres. Hay múltiples formas de responder a este gesto, de reconocerse pobre, pero me gustaría señalar explícitamente algunos que me parecen sencillos, cotidianos. El primero de ellos nace de la oración de Jesús. Cuando Jesús nos invita a rezar, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, significa mucho esta ofensa, una ofensa que está llena de tristeza, las tristezas de la vida de las familias, unas deudas eternas que nunca se liquidan, porque siempre hay unos intereses abusivos que incrementan la duda y que tantas veces se dan por insolventes, rompiendo la confianza. No me estoy refiriendo al banco, sino a las deudas que tenemos entre la familia. Saldemos esas deudas. Así dice San Pablo: Cristo canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Rompamos nosotros también el recibo que nos acusa y con el que acusamos a los demás nuestras deudas o las deudas que nos deben. Con esta expresión, el apóstol Pablo hablaba del perdón jubiloso con el que Cristo en la cruz había roto el recibo que nos acusaba. Podemos esperar a que los países y grandes bancos cancelen la deuda externa a los países pobres, pero nada cambiará si nosotros no peregrinamos juntos, aliviando la carga de nuestros hermanos. Y hay tantas deudas insatisfechas que esperan, hasta con odio,
a ser saldadas. Ojalá la alegría del año jubilar pueda penetrar en el corazón de los acreedores, los cuales también son deudores, seguro. El tiempo es una condición que compartimos todos y que no es fruto de nuestro esfuerzo, pero sin duda es el valor más poderoso que discrimina entre ricos y pobres. Aparece así quienes su tiempo es oro y a quienes su tiempo es simplemente una losa pesada porque no saben qué hacer con él, angustiados en su soledad. El precio de la vida se compra con dinero. Por eso, otra condición de los que peregrinamos es la de compartir nuestro tiempo, porque entregando tiempo sin pedir nada a cambio, estamos transfiriendo nuestra vida a los otros. Por eso podemos entender lo poco que afecta la exigencia del tiempo a nuestra madre, la Iglesia, que concede el tiempo de la eternidad a los que van más retrasados en la peregrinación. Lejos de cómo vive el mundo, que condiciona la marcha de las cosas a los más capacitados, la Iglesia acompaña a los últimos, comprende la limitación de los últimos y les conduce con la paciencia de Dios, que es nuestra salvación. Compartir el tiempo con los que no podrán devolverte lo que has invertido es un gesto de confianza. El jubileo debe fomentar precisamente esta confianza en que la meta será accesible cuando la puerta se abra para todos y no solo para los primeros. Llama la atención que la entrada en la tierra prometida, en esa peregrinación, el fin de esa peregrinación de Israel no se hizo con los mejores. El mismo Moisés atisbó la frontera de la tierra de Israel, pero no entró en ella, sino con todo el pueblo, atravesando el río Jordán y conducidos desde atrás por Josué. El único que podría considerarse rico ante Dios, Moisés, se quedó en la orilla, esperando a quien debía atravesar la verdadera puerta de entrada a la tierra que Dios prometió. ¿Cuál es esa puerta? ¿Dónde está? Esa puerta que muestra al final del camino es Cristo. Así lo dice él mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. Hasta llegar a la ciudad santa, la Jerusalén del cielo, Jesús transitó un camino, el camino pedagógico, que enseña a sus discípulos a renunciar así para amar a Dios. Podría haber escogido otro camino, pero prefirió convivir entre pobres, mendigos, lisiados, prostitutas y publicanos. El único que podría entrar por la puerta de los justos decidió entrar por la puerta de las ovejas, arrastrando tras de sí a todo este pueblo, como signo de que era y será para siempre el buen pastor. La puerta santa por la que podemos entrar en el jubileo será dichosa si arrastramos detrás nuestra, con el poder de la atracción de Jesús, a todos esos que se adhieren en el camino de la vida y, querámoslo o no, al final transitan junto con nosotros. El gesto de entrar no hace finalizar la peregrinación, sino que implica dejarse abrazar por quien nos estaba llamando uno a uno a peregrinar hasta Él. Así, el pastor, Jesucristo, que guía la puerta, no deja de abrir una puerta en su cuerpo para ofrecernos lo que había destinado a entregarnos, un abrazo de amor que vale más que la vida. Ahora bien, ese abrazo, el abrazo de Cristo,
en el dintel de la puerta de las ovejas, nos compromete a nosotros, ovejas, a vivir la vida entera como en un abrazo que vence la confianza a la propia libertad. Tercero, conversión, la cultura de la conciencia. El jubileo, sí hemos mostrado, ¿no?, cómo es vivir apasionadamente, peregrinar junto con los más pobres, haciendo esta peregrinación exterior, también nos hace y nos invita a una peregrinación interior, hacia ese abrazo redentor, en el que la libertad individual, la mía, debe ceder a la verdad. Últimamente se percibe menos el discurso de la verdad, porque ésta ha dejado de ser atractiva para los hombres. Hemos adoptado con demasiada facilidad como el propio, el llamado relato de lo que no necesita la prueba de nuestra implicación personal. Optamos por discursos polarizados porque en el fondo no nos jugamos nada con ellos. Es la corriente de la superficialidad la que nos arrastra por meandros diversos para llegar siempre al mismo mar de confusión en el que desemboca la vida de todos, porque de una manera u otra todos acabamos pensando de la misma manera, como las diversas corrientes del judaísmo, que todas confluyeron exigiendo la pena de muerte para Jesús. Crucifícalo, crucifícalo. Anás, Herodes, Caifás y hasta el mismo Pilato, todos se añadieron a la ceremonia de la confusión, pero todos fueron libres para gritar crucifícalo y acabar con la vida de Jesús. En cambio, Jesús, el pastor que conduce hacia la puerta santa, sigue guiando a sus discípulos por un camino diferente en el que la persona que se cruza con él tiene la oportunidad de seguirle, recorriendo un camino distinto, desarrollando una libertad interior que permite crecer por torrentes aparentemente secos, pero que él llena con el agua de su interior, formando un río de vida. La potencia de este camino reside en dejarse educar por él, formando una cultura diferente, un relato distinto, una capacidad de mirar a los hombres desde una perspectiva distinta que se sale de lo común. Hay que explorar esta vía continuamente, porque lo fácil es seguir las voces de los que repiten siempre lo mismo. Podemos citar algunos ejemplos de búsqueda de la verdad concreta, tal y como enseñó Jesús. Todos, fariseos y saduceos, que son irreconciliables, vieron justo que la pecadora pillada infragante fuera condenada a muerte. Nadie, salvo Jesús, pudo mirarla de una manera distinta. De la misma forma, nadie ahora, salvo un reducto mínimo de cristianos, es capaz de mirar a la mujer que aborta como una mujer dañada, herida consigo misma y con Dios. Todos tratan de ahorrarle el camino de su corazón. Todos aprueban el aborto. ¿Para qué? Pues para liberar a la madre de esa llamada presión social que supone la maternidad, o para que la cadena productiva y de las llamadas oportunidades para la mujer no se interrumpan. Pero ni un discurso es cierto, ni tampoco el otro. El camino es el de la personalización de las madres y de los niños. Tanto la maternidad como las oportunidades de la mujer deberían de ser una prioridad absolutamente compatible
con la persona que llevan en su seno. La demografía, especialmente en Europa, es un problema de tal magnitud que sería un signo de esperanza que nuestra sociedad se abriera a la vida. De igual manera pasaría con el publicano, quien no se perdonaba ni a él mismo. Por más autoayuda que quisiera practicar consigo mismo, el publicano no había encontrado en su propio pueblo el motivo para cambiar de actitud. Por eso todos les miraban con sospecha, porque solo veían en él a un mentiroso, a alguien de quien nadie se podía fiar porque era como un extraño, al que solo entendían en el grupo cerrado de los propios publicanos, quienes se retroalimentaban en sus heridas, seguramente acusándose unos a otros. Llegaban a formar una comunidad de publicanos para defenderse y acusarse de sus propias mentiras, especialmente para ocultar su corrupción. Hoy hay varios guetos que consumen muy a gusto sus propias mentiras y que se defienden mutuamente, intentando no dejar entrar un ápice a la verdad. ¿Quiénes son estos publicanos? ¿No sonaría, por así decir, a un grupo de lo que hoy llamamos o entendemos como políticos? Parece que no estamos todavía suficientemente hastiados de los discursos polarizados en los que las mentiras solo sirven para alejarnos del ideal del bien común. El jubileo puede ser una ocasión preciosa para reconciliarnos con los que son los servidores públicos. Sería un signo de esperanza el que ellos, conducidos por Cristo, pudieran también atravesar la puerta y devolver a la sociedad el impulso del bien común. Eso sería tanto como devolver 4 veces más de lo defraudado, mucho más. Pero para que este signo de esperanza no suene utópico, o todavía peor, hipócrita, nuestros cristianos deberían tomar en serio el destino de su pueblo. Nosotros deberíamos tomarnos en serio el destino de nuestro pueblo, buscando el sentido de un viaje que es común a todos, también a los que no participan de la gracia que nos ha ocurrido. No es fácil el servicio público. Guiar a este pueblo requiere la paciencia de un nuevo Moisés y escuchar una y mil veces las reclamaciones y quejas de un pueblo que reprocha, pero que no se implica. Por eso hace falta una caridad política que reclama a la conciencia, a la personalización que se pregunta: ¿quiénes son estos que me acompañan? Implicarse en la sociedad desnudos de toda ideología es imposible. Pero si podemos aceptar voluntariamente el dar la vida por el destino de los otros. Porque Jesucristo se frenó ante nuestra nada, la mía, como la del publicano, y quiso comer en nuestra casa, en mi casa, entrando por la puerta de nuestra vida. Y así el agradecimiento llenó tanto su esperanza que desbordó de generosidad su corazón. Ese publicano es un ejemplo de caridad política, porque desde ese momento el gesto que lo definió, aquel gesto lo definió, pero su vida continuaría. No sabemos nada más, sabemos que quedó en aquel encuentro en su casa, pero Roma seguiría exigiendo los impuestos. ¿Qué haría desde entonces? No lo sabemos. Pero su mirada hacia quienes defraudó ya había cambiado, porque alguien comenzó a mirarlo con otra perspectiva, con la verdad de su corazón. La caridad política quizás no represente un movimiento de oposición,
pero nunca como hoy puede ser tan influyente, debido a la exigencia de humanidad que tenemos todos para guiarnos por el bien común. Nunca como hoy es tan necesario aludir a la verdad como criterio para restaurar las heridas que nos provocan la división. Y cuarto, voy terminando, ánimo. La alegría de la comunión. Por último, a partir de la celebración del aniversario del nacimiento del Salvador, si hay algo característico en la experiencia del júbilo, es la de la alegría profunda, la certeza de que se nos ha concedido a alguien con el que superar el miedo. Según el análisis sociológico que pudiera hacer Jesús en su tiempo, el miedo ocuparía la principal preocupación de los que compartieron su existencia histórica. Por eso clamaba una y otra vez: no tengáis miedo. Creo que hoy podríamos compartir también su diagnóstico. El individualismo atroz en el que nos ha sumergido nuestra etapa possecularizadora parece que nos ha conducido en un intento continuo de superar una crisis tras otra como corredores de una maratón infinita. La de mañana son 42 kilómetros, pero la de la vida de cada uno parece que es insalvable. Una maratón infinita en la que pasan anuncios de kilómetros recorridos, pero que no llegan a cruzar el anuncio de una meta final, de una puerta que genere por fin el descanso y la seguridad. El miedo genera las guerras y la perspectiva de una existencia sufriente conduce irremediablemente a acotar la vida y ponerle fin bajo capa de una piedad asesina. El ambiente de competición entre los individuos que corren solos esta carrera infinita, lejos de lograr una superación en nuestra humanidad, desecha a quienes no son capaces de seguir corriendo, pues los aplausos del público solo se dirigen a los que siguen corriendo. El miedo se instala desde pequeños ante la vulnerabilidad que impide seguir corriendo. Hemos visto que lejos de ser una carrera, la experiencia cristiana percibe la vida como una peregrinación que va al ritmo del más lento y en el que la competición solo aparece para mostrar quién se hace el último, el servidor de todos. Sin embargo, a pesar de mi simpatía por la doctrina agustiniana, la ciudad celeste no está fuera de esta carrera de fondo que vivimos desesperadamente todos. Por eso la Iglesia, al ser la presencia de Cristo en la historia, es fermento de una comunión en el que el corredor se convierte en liebre para otros. Renunciando a su propia marca, ayudan a superar las limitaciones de la vulnerabilidad de los que están cerca. El reto social de nuestro tiempo, por tanto, es generar espacios de comunión que superen la irrefrenable tendencia al individualismo. El jubileo será verdaderamente operativo si los cristianos somos capaces de aunar nuestra mirada. Os propongo también algunos criterios comunes que puedan ayudar en esta dirección. En primer lugar, la importancia de la educación. Todo esfuerzo educativo es pequeño para lograr que el objeto de la misma educación no sea una función, o más claro, un puesto de trabajo, sino la madurez humana que capacite para convivir con las fragilidades humanas propias y ajenas. Esta educación, a mi juicio, requiere mostrar que el éxito no está vinculado a la posesión de la riqueza, sino al cultivo del ser. Un tema demasiado antiguo, es cierto, pero de vital importancia,
dado los análisis de frustración que aparecen entre los jóvenes. ¿De verdad hay algo más importante que el dinero para gastar la vida entera? Los cristianos deberíamos de ser semillas de esta cultura educativa, pero constato que a las exiguas familias cristianas también les repercute la ansiedad por el tener. Cruzar el umbral del jubileo significaría que, para las familias cristianas, alentar en los hijos el gusto de ser familia, donde cada uno es un bien, independientemente de cómo afronte cada uno su camino. En este sentido, la pregunta vocacional debería presidir esta educación, que no reside tanto en el objeto profesional como en la confesionalidad. Es decir junto a otros, escuchar y atender cuáles deben ser los pasos que guíen la vida de los jóvenes. La participación en la Iglesia como una comunidad eucarística. Independientemente del indiscutible derecho de asociación eclesial, me parece que deberíamos reforzar el concepto de la Eucaristía dominical, que abre el ámbito de la experiencia religiosa a hermanos que se sientan junto a mí y que forman parte de la única Iglesia, comparta o no mis preferencias dentro de la misma Iglesia. La sinodalidad nos ha enseñado la importancia de la escucha atenta a los otros como vínculo necesario para entendernos como comunidad capaz de germinar en el mundo la esperanza. Si es cierto que lo que nos une es más que lo que nos separa, optar por espacios de comunión como el de la misa dominical, en el que hay una proclamación de la única palabra y un solo cuerpo que nos ayudará a experimentarnos como hijos de Dios, será una tarea riquísima. Somos miembros de la única familia. La experiencia de Pentecostés afirma al mismo tiempo la hermosa pluralidad de la Iglesia, que habla en diversas lenguas, adaptándose a cada uno de los puntos cardinales del mundo conocido. El resultado no es la uniformidad, sino la capacidad de superar las fricciones geográficas y políticas, porque si los lenguajes cambian, la gramática que los ha movido es la misma: participar de un mismo amor. Pentecostés es el resultado visible que genera la comunión operativa que se concibe como misión. Es posible esta lengua nueva porque hay uno, Jesús, que nos ha enviado. Reforzar los vínculos con Cristo antes que en nuestra propia preferencia es el elemento central del jubileo. La caridad emerge cuando hemos sido alcanzados por su misericordia. Descubrirnos tocados por ella, como propone la Iglesia, será un buen camino para que todos seamos de verdad testigos de esperanza. Muchas gracias.